Buenas noches. En el siguiente video vamos a exponer el trabajo realizado en la semana 9 de herramientas para la solución de problemas en el mantenimiento. El primer punto es realizar un mapa mental acerca del libro de base compartida de sistemas de mantenimiento DUFA sobre las operaciones y control de mantenimiento. Estas operaciones y control del mantenimiento tienen 5 ejes importantes, que el primero es la estructura del control de mantenimiento. Esta estructura debe tener una coordinación, una planeación y un procesamiento que va enfocado a las órdenes de trabajo. La coordinación y la planeación debe tener un diseño de orden de trabajo que va ligado al sistema de órdenes de trabajo. Este diseño debe ser programado con la información necesaria y información, y pues con la información requerida para poder hacer la programación. El flujo del sistema de órdenes de trabajo es qué cantidad de órdenes de trabajo hay dentro del sistema. Estos trabajos deben ser mediante procedimientos y orden. Para dicho operaciones de control de mantenimiento debe haber una conservación de registros. Esto quiere decir que debe haber un historial del equipo de la máquina. Es decir, que desde que la maquinaria, equipo o entra a la empresa hasta que la vida útil de esta se acabe y salga, debe ser registrada. También ayuda a la coordinación y planeación de las órdenes de trabajo, ya que evalúa aspectos como la necesidad o qué aspectos se requiere para hacer el mantenimiento de dicha máquina. Existen los procesamientos de órdenes de trabajo, que es la liberación, el despacho y programación de las órdenes de trabajo, donde hay también un ciclo de mantenimiento que dispone de la planta. También se evalúa la calidad de los productos y el muestreo de salida y recopilación de los datos. Bueno, a continuación les hablaré sobre el segundo punto, un ejercicio que dice, hoy es el día 25, una serie de trabajos que corresponden a un programa de mantenimiento en una pequeña empresa de fabricación de zapatos. Hay OTs para 3 trabajos, 1, 2 y 3, con datos de tiempo como se indican a continuación. Entonces, pues básicamente tenemos acá una tabla donde pues nos indican el número de trabajos, eh, la fecha de entrega para cada trabajo y los días de trabajo restantes. Entonces nos pide determinar la razón para cada un ranking de propiedad para su procesamiento y comentar sobre el valor del CR para cada uno. Entonces, pues básicamente, pues tenemos los trabajos, hallamos el tiempo que falta, en este caso, tenemos la fecha de entrega, que serían los 30 para el primer trabajo, y le restamos lo que es el día de hoy, en este caso 30 menos 25, nos da un valor de 5 de tiempo faltante. Lo mismo, 28 menos 25 nos da un 3, y 27 menos 25 nos da 2. Y así ya hallamos el tiempo de falta. Ahora, el tiempo de proceso, pues básicamente son los mismos días de trabajo restantes. Y a continuación, pues ya hallamos lo que es el CR, pues que prácticamente es dividir 5 entre 4 y eso nos da 1,25. Lo mismo para el trabajo 2, 3 dividido en 5 nos da 0,6 y 2 entre 2 nos daría 1. Para hallar la prioridad, pues en este caso tenemos en cuenta que si la prioridad o bueno el número nos da, el CR nos da mayor a 1, pues significa que el trabajo tiene cierto holgura o significa que pues que el trabajo va adelantado, ¿sí? En este caso, pues el programa va adelantado, entonces le damos una prioridad de 3, ¿sí? En este caso, cuando el CR es igual a 1, significa que el trabajo está a tiempo, entonces le damos una prioridad de 2. Y cuando el CR es menor a 1, entonces significa que el trabajo debe ser pues programado primero.
ya que se encuentra atrasado pues, con respecto al programa. Entonces le damos una mayor prioridad. Y ese sería pues el punto 2. Ahora pasamos al punto 3. Nos dice, hoy es el día 5 en una empresa de papelería y 5 trabajos esperan para ser asignados. En la siguiente tabla se proporcionan los tiempos de ejecución y fechas de entrega. Los trabajos se asignaron de acuerdo al orden de llegada. Entonces, pues nos dan 5 trabajos, A, B, C, D, E, nos dan unas fechas de entrega y un tipo de ejecución, un tiempo de ejecución en días. Entonces nos piden hallar, pues determinar la razón crítica para cada trabajo y establecer un ranking de prioridad para su procesamiento. Y además nos piden calcular el tiempo de flujo promedio y el tiempo de atraso promedio en base a la secuencia obtenida. Bueno, pues básicamente, bueno, tenemos los trabajos. Eh, para hallar el tiempo que falta, pues realizamos lo mismo que en el anterior ejercicio, restamos los días con la fecha de hoy o el día de hoy, serían 8 menos 5, nos darían 3 y así sucesivamente. 6 menos 5 nos daría 1 y así hallamos el tiempo que falta. Ahora, el tiempo de ejecución, pues básicamente son los mismos días que ya nos dieron en la tabla anterior y pues con estos dos valores, en el tiempo de falta y el tiempo de ejecución, pues básicamente los dividimos y nos da el CR. Sería 3 entre 6, nos da 0,5 y así sucesivamente con los datos que siguen para cada trabajo. Ahora, para el ranking de la prioridad, pues como lo mencionaba antes, cuando son menores a 1 el CR, pues le damos una prioridad mayor de 1. En este caso los dos primeros son iguales, entonces le damos una prioridad de 1. Pues el siguiente valor nos da 1,625, le damos una prioridad de 2. El valor que le sigue en la secuencia sería 2, le damos una prioridad de 3. Y por último, el 3,333, que le daríamos una prioridad de 4. Ahora pasamos a hallar lo que son los tiempos de límite de flujo y atraso. Entonces, pues, estos valores ya nos los daban en la tabla anterior, al principio, la inicial. Básicamente, el tiempo límite de flujo, pues era sumar la fecha de entrega secuencialmente. Me explico. En el trabajo A, pues la fecha de entrega es 6. En este caso, el tiempo límite de flujo sería el mismo 6. Ahora, para el trabajo B, el tiempo límite de flujo sería la suma de las fechas del trabajo A y B. En este caso, 6 más 2 sería 8. Para el C, entonces sumaríamos las fechas de entrega del trabajo A, B y C. Nos daría 16 y así sucesivamente para el siguiente límite de flujo. Ahora, para calcular el atraso, básicamente lo que hacemos es la resta entre 8, el tiempo de ejecución, y el tiempo límite de flujo. En este caso, 8 menos 6 nos daría 2. 6 menos 8 nos daría menos 2. 18 menos 16 nos daría 2 y así sucesivamente con el resto de trabajo. Bueno, por último nos piden pues hallar el tiempo de flujo promedio. En este caso, pues básicamente es sumar el tiempo límite de flujo y dividirlo en el número de trabajos. En este caso son 5 trabajos, pues los dividimos en 5 y nos da un tiempo de flujo promedio de 15,4. Ahora, para hallar el tiempo promedio es igual. Sumamos los atrasos y los dividimos entre 5, que es el número de trabajos. Nos da menos 1,4. El atraso máximo, en este caso, sería el número menor. Entonces, en este caso, el más pequeño sería el menos 5.
ese sería el atraso máximo. Y el número de trabajos atrasados, en este caso, para distinguir los trabajos atrasados, pues son los que tienen negativo. En este caso serían tres trabajos atrasados, el B, el D y el E. Serían tres trabajos atrasados. Y eso sería todo por el punto 3. Ahora el punto 4. En un taller se tienen 5 trabajos que requieren ser programados. Para que un trabajo sea terminado, debe pasar primero por la máquina T y luego por la máquina F. Los tiempos de cada máquina se especifican en la siguiente tabla. Entonces ahí nos muestran los 5 trabajos nombrados por letras A, B, C, D y E. Y cada máquina, pues, como dicen, debe pasar primero por la máquina T y F. Nos dan unos valores que son los tiempos estimados para cada uno de esos trabajos. Entonces el método Johnson nos permite establecer como unos tiempos óptimos para que estos 5 trabajos puedan realizarse en estas dos máquinas sin que obviamente un trabajo se cruce con otro, pues porque un trabajo no puede realizarse en las dos máquinas al tiempo. Primero tiene que terminar su proceso en la máquina T y después pasar a la máquina F. Por lo que hay que tener en consideración de que sus tiempos no se cruzan en la misma zona. Primero se establece para el método Johnson eh, eh, tabular los tiempos de menor a mayor, teniendo en cuenta que si en la máquina B, en la máquina F, está el menor, se establece al final de la tabla, y si está en la máquina T, se establece al principio, y se alinea con su respectivo tiempo en la siguiente máquina. Por ejemplo, tenemos la primera que es la máquina D, que es el que tiene el de menor tiempo, que es de 0.5 y se alinea con su respectivo tiempo en la máquina F, que es de 1.1, y así sucesivamente. Entonces sigo 0.7 de la máquina T, entonces es el que sigue, y se alinea con 3.1, después 1.2. Después sigue 0.8, que es como el siguiente menor, pero como está en la máquina F, que es en la que sigue después, entonces se establece al final de la tabla. Y sigue, entonces seguimos buscando el menor en la 1.2, máquina T, entonces se establece después de la que ya habíamos puesto, de la máquina T del 0.7, y se alinea igualmente, y pues nos queda la del 1.5, que es el trabajo de la máquina B, para la máquina B. Entonces ahora establecemos los rangos que cada uno de esos va a tener en cada máquina, teniendo en cuenta pues que cada uno de esos trabajos no se puede realizar en las dos máquinas al tiempo. Entonces ahí los ponemos, más o menos teniendo en cuenta su rango respectivo de tiempo, por eso las líneas a veces se entrecruzan entre las zonas horarias. Digamos que uno termina en la mitad de 4 porque tardó 1 hora y media. Y así sucesivamente. Y al colocar los procesos de la máquina F, entonces primero hay que terminar el proceso de la máquina del trabajo de D en la máquina T. Por lo que para que pase la máquina F, debe terminar su proceso. Entonces por eso empieza después a la mitad de 1. Justo cuando acabó su proceso en la máquina T, ahí sí puede pasar a la máquina F. Y así sucesivamente ningún trabajo se puede cruzar abajo y arriba. Igual entonces colocamos la máquina D, después la F y así sucesivamente y vemos que ninguno se está cruzando con su tiempo respectivo arriba y abajo. Por lo que se puede decir que este proceso es correcto y se pueden realizar en estos rangos de tiempo. Eso sería todo para el punto 4. Continuando con el punto 5, nos dice que en la siguiente tabla nos dan los tiempos de ejecución y los plazos de 5 trabajos que deben llevarse a cabo en un cierto tiempo. Entonces nosotros debemos asignar a los trabajadores de acuerdo con el tiempo de operación más breve y calcular el tiempo promedio de flujo.
En la tabla vemos los datos que nos dan y aplicamos FIFO. El tiempo de procesamiento. Primero tenemos los trabajos de 101, 102, 103, 104 y 105. El tiempo de procesamiento de días es el mismo en el tiempo límite de flujo. Después sumamos el trabajo 101 y el 102 para así obtener el tiempo límite de flujo de 102. Así también sumamos 101, 102 y 103 en el tiempo de procesamiento para obtener el tiempo límite de flujo de 103 y sucesivamente. Ahora, para hallar el retraso, restamos los días faltantes menos el tiempo límite de flujo. Y así obtenemos en la siguiente tabla los promedios. Primero, sumamos todo el tiempo límite de flujo y lo dividimos entre 5, obteniendo un resultado de 18,5. Después, sumamos todos los atrasos y lo dividimos entre 5, obteniendo menos 14,4. El atraso máximo es el atraso que tiene un mayor valor, en este caso sería 29, y el número de trabajos atrasados sería 5, ya que todos son negativos. Después aplicamos SOT. Usamos los mismos datos que nos dan en la primera tabla y aplicamos el tiempo límite de flujo. Hallamos la suma, obteniendo los resultados así, y aplicamos el promedio, que sería la suma entre 5. Nos da 16,4. Lo mismo para tiempo de atraso promedio, que sería menos 12, atraso máximo, un valor de 24 y el número de trabajos atrasados 4. Finalmente aplicamos EDD con los mismos datos, el mismo procedimiento y obtenemos un flujo de promedio de 17,2, un tiempo de atraso promedio de menos 13, un atraso máximo de 24 y los números de trabajos atrasados 5. Gracias. Continuamos con el número 6. La pregunta dice, se requiere ejecutar 7 trabajos en 2 equipos. Lo que nos pide es determinar el orden en que los trabajos deben ser ejecutados, con la regla de Johnson, ya. En primer lugar, ordenamos la tabulación, ya. Un ejemplo, tenemos 2 máquinas A y B, y escogemos el menor de ellos. Por ejemplo, el menor está en la máquina A, entonces se coloca primerito. Si el menor se encuentra en la máquina B, entonces eso se coloca al último. Y así rellenamos. Por ejemplo, el 2, después del 1. Ya entonces colocamos 6, 2, 6. Ya. Y después encontramos el 3 y está en la máquina B. Entonces eso se coloca al último. Aquí estás, 4, 6 y 3. Ya, después de nosotros ya sacar nuestra tabulación, vamos a armar una línea de tiempo. Ahí consideramos el trabajo A y trabajo B. Y podemos enumerar nuestra línea de tiempo hasta terminar de rellenar nuestro cuadrito. Ya, voy a presentar pantalla para continuar con la exposición, para terminar la pregunta 6, porque mi compañero ha tenido problemas de conexión. Un ratito, por favor. Ya, entonces, para terminar el ejercicio número 6, a ver un ratito. Ya, terminamos ya.
Acá tenemos 5, 1 y 2. Ya, comenzamos con el 5. En la A hay un cuadrito, ya, entonces se rellena con 1. En la B hay 2. 2. Así se continúa uno por uno. En la 2, por ejemplo, con la 2, 6 y 6, ya. En la A hay 2, 6. En la B hay 6, 6. En la 4 hay, ya. Ya, hay 7 cuatros y 7 siete. Así se va rellenando, pero teniendo en cuenta que primero se hace un trabajo para continuar con el otro trabajo y nunca se pueden cruzar los trabajos en A o en B. Eso es todo. Con eso terminamos nuestra exposición. Gracias.